España. Entonces, para dar inicio, bueno, voy a compartir pantalla con todos ustedes. Regálenme un momento, que no sé por qué. ¿Me confirman si todos están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, ahora sí, pues damos inicio a esta tercera web del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Le damos un cálido saludo a todos nuestros estudiantes, a nuestros invitados expertos, al doctor Richard y al Taita Julio. También, bueno, pues saludamos a nuestros compañeros de red de curso que también pues nos acompañan hoy en nuestra tercera web, la cual lleva por nombre El Buen Vivir y Participación Ciudadana, del territorio a la política pública. Sabemos que este espacio va a ser muy enriquecedor para todos ustedes, así como también para nosotros como docentes. Entonces, esperamos que estén muy atentos, muy conectados con lo que nuestros invitados van a compartir el día de hoy. Va a haber un espacio para preguntas, para comentarios, para dudas. La idea es que pueda ser un espacio de diálogo donde ustedes puedan, digamos, que realizar pues esas preguntas que tienen. También les vamos a pedir el favor que mantengan sus micrófonos en silencio para que así, digamos, que no pues se interrumpa lo que nuestros invitados van a estar compartiendo. En ese sentido, bueno, pues doy paso a la profe Amanda, quien va a estar haciendo la presentación de los expertos que invitamos el día de hoy. Profe Amanda. Muy buenas noches, les damos una cordial bienvenida. Hoy tenemos el placer de contar con dos invitados expertos. Contamos con la presencia del Taita Julio César Parra. Él es politólogo de la Universidad del Cauca, con estudios de maestría en estudios latinoamericanos, y ejerce como autoridad tradicional del resguardo Quillacinga de Refugio del Sol en el cargo de segundo gobernador. Es líder indígena en procesos territoriales y socioambientales de derecho propio, culturales e identitarios, y ha venido desarrollando procesos muy importantes en el corregimiento del Encano frente al buen vivir y la declaratoria de derechos de la Laguna de la Cocha. Entonces tiene una amplia experiencia frente a este tema que hoy nos ocupa en la tercera web. Y tenemos el gusto y placer de contar con la presencia del senador Richard Falantala Delgado, quien actualmente ejerce como senador por la suscripción especial indígena de nuestro país. Es un líder que ha ejercido y nos contará su experiencia en todo su proceso frente a incidencia. Es un líder que se ha caracterizado siempre por defender al sector rural, sobre todo en este ejercicio en la parte agraria. Es médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Cauca y especialista en administración y gerencia institucional, magíster en administración y competitividad. Ha ejercido esa incidencia tanto desde la parte social como desde la parte política, y estamos muy honrados de contar con estos valiosos expertos en este encuentro que hoy nos une. Entonces, les damos una cordial bienvenida
y el escenario es de ustedes. Quien quiera iniciar con su exposición de su experiencia y quiera tomar la palabra, los escuchamos con atención. Doctor Richard o Taita Julio, quien quiere iniciar. Bueno, a ver, me voy a arriesgar de primero. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Julio César Parra. Soy segundo gobernador del resguardo Refugio del Sol del pueblo Quillacinga. En primer lugar, pues compartir un saludo de agradecimiento por la invitación a este espacio. Un saludo también muy especial al doctor Richard Fuenlantala, senador de la República, también por nuestro movimiento de autoridades indígenas de Colombia. Un saludo para todos los docentes y estudiantes que se encuentran presentes en este espacio. Bueno, pido excusas, de pronto no alcancé a preparar una presentación que estaba elaborando para este escenario. Sin embargo, digamos, bueno, ante la convocatoria y la invitación que nos hicieran de manera personal y pues como resguardo a participar en este espacio, pues nos parece fundamental eh, contarles un poco acerca de cuál ha sido la experiencia que desde nuestra comunidad y en nuestro territorio hemos venido desarrollando frente al reconocimiento pues de nuestro territorio como sujeto de derechos, pero también en el marco de la exigibilidad y la reivindicación de los derechos del pueblo Quillacinga. Pero también un poco para conversar, tal vez y para compartir esa experiencia es importante eh, para quienes no nos conocen, para quienes no saben de dónde venimos y en dónde estamos ubicados, pues comentarles que el territorio ancestral del pueblo Quillacinga del Resguardo Refugio del Sol, nos encontramos ubicados en la Laguna de la Cocha. Esto es en el departamento de Nariño, en los límites entre el municipio de Pasto, el departamento del Putumayo y los municipios de Orito, Villagarzón y Funes en el departamento de Nariño. Nuestro territorio es un territorio de mucha riqueza, de mucha biodiversidad. Por eso consideramos también desde la ley de origen, desde la ley natural y desde la espiritualidad que nuestro territorio es un territorio sagrado. Nuestro territorio le abre las puertas a la Amazonía colombiana. En nuestro territorio, perdón, nace el río Guamués en el vientre de la Mama Cocha. Este viaja sobre la cordillera y permite que desde la espiritualidad, la memoria, la palabra, desde también esa conectividad biológica, nos podamos conectar con el pueblo Cofán, con el pueblo Siona, allá en el Bajo Putumayo, con el pueblo Inga y con el pueblo Kamsá en la parte alta de la montaña y del páramo. Em, Eso hace pues que nuestro territorio tenga unas características especiales en términos también de la ancestralidad y de la presencia de pueblos indígenas. Pues tenemos que decir que es un territorio también de encuentro, eh, un territorio que siempre ha sido visitado por pueblos y comunidades indígenas, en donde también hay una presencia bastante muy importante de la comunidad campesina, que a pesar de que no reconozca su ascendencia como pueblo indígena, pues mantiene también el pensamiento, muchos usos, costumbres y tradiciones de nuestros antepasados quillacingas. Decimos que nuestro territorio es un territorio de encuentro porque siempre, por ese carácter sagrado, por la importancia biocultural que tiene la Laguna de la Cocha, siempre es visitado por otros pueblos, por otras comunidades y obviamente también un territorio sobre el cual existen muchos intereses
económicos, políticos. Hoy por hoy, una de las tensiones tal vez más fuertes que sentimos es la presión del turismo masivo que está transformando un poco la dinámica y el paisaje pues del territorio, situación pues que nos ha llevado pues a tomar unas decisiones estratégicas importantes para la protección y preservación del territorio. También contarles que el pueblo Quillacinga entre 1930 y 1950 pues sufrimos unas pérdidas territoriales muy importantes, ¿no? Nuestros resguardos de origen colonial fundamentalmente fueron declarados vacantes. Eso significó pues que el territorio colectivo se disolviera. Esto también un poco en el marco de los procesos de modernización de las relaciones agrarias y un poco incentivando, entre comillas, la colonización de predios baldíos por parte de comunidades indígenas. Eh, Fue un golpe, digamos, fuerte eh, un poco, digamos, en el sentir del territorio colectivo, pero fundamentalmente en el debilitamiento de las relaciones políticas internas de nuestras comunidades, especialmente de la pérdida en ese momento, de la autoridad tradicional o de los cabildos. Sin embargo, entre 1992 al 1998, el pueblo Quillacinga, no solamente del resguardo Refugio del Sol, sino también del municipio de Pasto y un poco en los alrededores de Pasto, empieza a liderar o se empieza a gestar un proceso de Pachacutic, decimos, un proceso de despertar, un proceso de revitalización de la memoria, de la palabra del pueblo Quillacinga en los territorios ancestrales. Esto conllevó a que en 1998 nuestros abuelos, nuestros mayores en la Laguna de la Cocha nuevamente levantaran los bastones y a que finalmente en 1999 ya el Estado a través del Ministerio del Interior reconociera la existencia de la autoridad tradicional indígena del pueblo Quillacinga. Ese fue un logro importante porque nos permitió nuevamente retomar las banderas, retomar los bastones y retomar esa palabra que había sido un poco confundida por otros intereses, digamos, o por otras dinámicas que afectaron también la estructura, digamos, y la naturaleza de nuestro territorio. Nos referimos a procesos de extractivismo, a procesos de monocultivo, a procesos que debilitaron y amenazaron un poco ese equilibrio y el orden natural en nuestro territorio. Eh, Nosotros, cuando hacemos un poco ya entrando en el asunto, en el tema que nos convoca, cuando nosotros hablamos del buen vivir desde el pueblo Quillacinga, del resguardo Refugio del Sol, eh, lo hacemos un poco desde la memoria, desde la palabra, desde la experiencia, eh, y tal vez en ese sentido empezamos a plantear algunas distinciones, ¿no? Con las formas o con los paradigmas clásicos que se han venido posicionando alrededor de lo que es el buen vivir, ¿no? Como concepto que un poco surge y se moviliza con los pueblos aymaras, con los pueblos quichuas de Ecuador, de Bolivia, con los procesos de constitucionalismo que claramente pues reconocen, por ejemplo, entre otras cosas, los derechos de la naturaleza y los elevan a un rango constitucional. Y bueno, y el reconocimiento también de otros derechos fundamentales para los pueblos indígenas. Eh, Sin embargo, nosotros como categoría, digámoslo, como concepto, no nos referimos al buen vivir tal vez en los mismos términos en los que estos procesos lo realizan, ¿no? Nosotros hemos tratado de hablar del buen vivir como el resultado de todos, digámoslo así, de todo de un tejido de procesos, de un tejido de voces, de un tejido de pensamientos, de luchas y de resistencia
que nos han permitido defender el carácter colectivo del territorio, el carácter sagrado del territorio, y en ese sentido de hablar de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, pero a partir de la defensa del territorio. Es decir, nosotros hablamos de que si no tenemos un territorio, si el territorio no se encuentra ordenado, si no respetamos el carácter sagrado del territorio, es difícil que los procesos de educación, que los procesos de salud, que los procesos económicos en nuestro lugar de vida pues puedan avanzar. Y un poco bajo ese pensamiento, bajo ese precepto, y teniendo también o más bien desde un mandato espiritual, escuchando la voz del territorio, escuchando la voz de los abuelos, escuchando la voz de los mayores, desde la medicina tradicional también, comprendimos que era necesario eh, dar pasos mucho más fuertes, mucho más, digamos, comprometidos y mucho más contundentes hacia la protección del territorio. Y a partir de ese, digamos, de esa minga de pensamiento, como decimos en comunidad, con los abuelos, desde la espiritualidad, recorriendo y caminando el territorio, eh, en el año 2022, nosotros desde la Jurisdicción Especial Indígena formulamos el mandato Madre Dadora de Vida, por el cual reconocemos a la Laguna de la Cocha como sujeto de derechos. Y este mandato pues tiene unas particularidades bastante, o bueno, o que son muy importantes y que nos diferencian o que lo diferencian al mandato y a este proceso de otros ejercicios que reconocen a la naturaleza y a los ecosistemas como sujetos de derechos. Y en primer lugar, la primera gran diferencia es que este mandato surge desde las comunidades, desde nuestra comunidad, desde el territorio, como decimos en este ejercicio de recorrer y escuchar. eh, y en ese sentido también surge desde el derecho propio, a diferencia de otros ejercicios y de otros procesos de reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que un poco son ejercicios que se realizan desde los jueces ordinarios o desde autoridades administrativas o digamos o de otras dinámicas en las que un poco el derecho propio y la jurisdicción especial indígena y los derechos a la autonomía y al gobierno propio aparecen como relegados a un segundo plano. En este caso, teniendo en cuenta pues también y desde el pluralismo jurídico, reconociendo que la Constitución pues nos define como autoridades judiciales administrativas en nuestros territorios, pues decidimos que el camino idóneo, pertinente y que corresponde un poco con el espíritu de este mandato, pues tenía que ser la Jurisdicción Especial Indígena. Por otra parte, también este ejercicio nos ha permitido plantear un debate comunitario, un debate político, también un debate de relacionamiento con el Estado, con las instituciones y con otros pueblos indígenas en términos diferentes a los que estas otras declaratorias también lo realizan, ¿no? Muchas veces hemos dicho también, por diferentes circunstancias, estas categorías, estos nuevos paradigmas o estos conceptos del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, em, muchas veces y en este tiempo se han posicionado con mayor fuerza tal vez en la academia y en otros escenarios, desplazando a las comunidades a escenarios, digámoslo así, a escenarios subordinados un poco a ese tipo de iniciativas. Este es un mandato que, como su nombre lo dice, reconoce que la mama cocha es un ser vivo, que es nuestra madre, que las semillas, que el agua, que el río, que el viento, que la biodiversidad que en nuestro territorio existe, tiene también, digamos, unos derechos, que el territorio está ordenado conforme a la ley de origen y a la ley natural, y que como comunidad es nuestra responsabilidad y nuestro deber es comprender ese orden natural, comprender la ley natural y en ese sentido adaptar nuestras prácticas económicas, sociales, políticas y culturales
a ese ordenamiento natural. Por ahora, digamos, como para abrir la conversación, eso es lo que podríamos desde nuestro territorio también compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Taita Julio, por sus valiosos aportes. Invitamos entonces al doctor Richard para que continúe este diálogo y nos comparta su experiencia para continuar con este importante diálogo. Está apagado su micrófono, doctor. Ahí me escuchan. Sí, doctor. Lo escuchamos. Ok. Bueno, muchas gracias. Nuevamente un saludo a Janet, agradecerle por la invitación para poder compartir este espacio con ustedes, a todos los estudiantes, docentes presentes. Por supuesto, a Taita Julio, por compartir también las experiencias de resistencia, de lucha dentro de las comunidades indígenas, especialmente la comunidad Quillacinga y el resguardo Refugio del Sol, que es un referente para todos los procesos de recuperación de identidad cultural y territorial en el departamento de Nariño, en Pueblo Quillacinga. Bueno, creo que hay dos temas donde nos podemos enfocar. Nos han pedido que conversemos experiencias sobre participación ciudadana y de incidencia en política pública, que desde la experiencia que nosotros llevamos, yo soy 30 años, vengo trabajando como líder comunitario desde el ejercicio profesional. Yo soy médico veterinario, zootecnista de profesión, y el mayor trabajo lo iniciamos en el municipio de Cumbal, posteriormente sur de Nariño, posteriormente en el departamento de Nariño y luego en Colombia. Inicia este trabajo, yo también pertenezco a la comunidad indígena del Gran Cumbal. Creo que las comunidades indígenas tenemos un proceso organizativo muy importante que nos permite el análisis colectivo de los problemas y buscar desde ese análisis colectivo soluciones. Desde ahí se ha empezado a trabajar, especialmente a analizar la parte política, la parte social y la parte económica. Sobre todo lo que nos tocó vivir a nosotros desde los años 70 en procesos de recuperación de tierra en Cumbal y el sur, conjuntamente con el Cauca, unos referentes, creo yo que en la implementación de lo que hoy se conoce como la reforma agraria, también trabajando con organizaciones campesinas, en ese entonces nuestros mayores. Creo yo que hay que resaltar algo muy importante de la Constitución del 91, y es que la Constitución del 91 plasma cerca de 11 artículos constitucionales que buscan fortalecer la participación ciudadana. Desde el artículo primero, desde el preámbulo de la Constitución, el artículo segundo, que establecen unos mecanismos que buscan, no sé si se perdió la imagen. ¿Se perdió la imagen? No, doctor, sí lo estamos mirando. ¿Usted está proyectando algo? No. No, sí, pero, doctora, usted lo estamos mirando. Ok, vale. Simplemente para poder puntualizar, creo que es importante resaltar unos artículos que nos parece que podemos hacer énfasis
para que queden como herramientas y que hemos venido trabajando desde la organización social. Desde el artículo 1, lo decía, donde Colombia manifiesta que es un Estado social de derecho y habla de que las entidades territoriales deben tener autonomía democrática, pluralista y participativa. En el artículo 2 reza que el Estado colombiano debe facilitar todos los mecanismos de participación ciudadana. Y creo yo que el artículo 103 es un artículo que ha estado en el debate público los últimos meses, debido aquí a que se contempla los mecanismos de participación ciudadana como el voto, el plebiscito, el referendo, la revocatoria de mandato, que creo que son elementos muy importantes que nos permiten convocar a la sociedad colombiana a trabajar para mejorar las condiciones de vida. Creo yo que el uso de estos mecanismos por experiencia propia, en el 2006, yo fui quien lideré el referendo por el agro, un referendo que en ese entonces buscaba modificar 4 artículos constitucionales, el 64, el 65, el 66 y el 100. En este caso, ese trabajo, que desafortunadamente no pudimos cumplir la meta porque necesitábamos para ese entonces alrededor de 1.200.000 firmas, se logró hoy mediante un acto legislativo que lo aprobó el Senado de la República en el 2023, donde se le reconoce los derechos a las comunidades campesinas. Me parece que es un gran logro. Sin embargo, el artículo 65 nos parece que es importante seguirlo trabajando porque creo que es la esencia del trabajo que nosotros realizamos, que es buscar garantizar la soberanía alimentaria en Colombia. Un tema que tal vez las sociedades, y especialmente en Colombia, no se le ha dado el valor trascendental que tiene para los pueblos. Desde ese entonces, especialmente en el 2010, nosotros habíamos realizado muchísimas movilizaciones, casi que cada año hemos realizado una movilización exigiéndole al Estado colombiano inicialmente que tenga una política agraria que garantice la soberanía alimentaria, que garantice la seguridad alimentaria, que proteja la producción nacional, que son unos elementos que no solo tienen que ver con la parte social, sino también que inciden en el desarrollo económico del país. Tanto así que los candidatos a la presidencia de la República que participaron en las anteriores elecciones, todos hablaban del tema agrario y casi todos hablaron de la importancia de renegociar los tratados de libre comercio. Entonces, algo que nosotros iniciamos desde el 2010, posteriormente lo ratificamos en el paro agrario del 2013, donde fuimos alrededor de 10 líderes que convocamos esa gran movilización en todo Colombia y que se organizaron no solo en el departamento de Nariño, por ejemplo, con el COMPES agropecuario, 3811 tal vez, se logró de que algo que se hizo en la movilización se plasma en un documento que son los COMPES, instrumentos de planificación, y se busque garantizar unos recursos con unos elementos estratégicos que permitan garantizar, pues, primero que en este caso la producción de alimentos, y 2, trabajar hacia futuro en la soberanía alimentaria. Un asunto supremamente complejo, supremamente difícil, pero que vemos que se ha ido involucrando poco a poco el concepto o la importancia más bien de defender esta soberanía alimentaria. Nos preocupa muchísimo porque en este gobierno, especialmente el presidente, había manifestado sobre la voluntad de iniciar la renegociación del TLC, especialmente con Estados Unidos. Hay más de 100 productos hoy que están en riesgo de desaparecer, productos del agro, y la creciente importación de alimentos. Siempre me gusta dar 3 datos. En 1990, cuando arranca la apertura económica, la política de globalización, nosotros o Colombia importaba alrededor de 1.9 millones de toneladas de alimento. En
Ya en el 2013, las importaciones iban en cerca de 10.5 millones de toneladas. Y el año pasado, en el año 2024, se cerró con importaciones cercanas a los 15.5 millones de toneladas. Y lo grave es que productos como el trigo, la cebada, el sorgo, la soya, el arroz, el maíz están en peligro de desaparecer. Unos ya prácticamente desaparecieron en un 99%, somos dependientes como el sorgo y el trigo y la cebada y la soya, y otros que ya por las condiciones económicas podrían desaparecer en un futuro con las crecientes importaciones. En promedio están ingresando alrededor de 450,000 toneladas al año, asunto que lleva a que muchos de los productos que teníamos, como por ejemplo en nuestros territorios, en nuestro territorio nariñense, las ocas o productos como frutas como guamas, ya prácticamente no se encuentran en los territorios. Entonces, creo yo que este tema de la defensa de la actividad agrícola, del trabajo rural, nos ha servido para inicialmente defender unos derechos, defensa a la soberanía y la seguridad alimentaria, que se empieza a discutir estos temas a nivel mundial en 1996 y posteriormente ya empezar a incidir lo que ustedes manifiestan en políticas públicas. Si bien es cierto, hay muchos mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución, desafortunadamente el Estado colombiano y la sociedad no le ha dado la importancia necesaria para poder que estas demandas sociales y económicas se tengan como una prioridad dentro del gobierno y dentro del Estado. Aquí hay mucho que comentar. Les comentaba que el referendo por el agro desafortunadamente no logramos conseguir las firmas. Muy difícil de que en el Congreso de la República se le dé trámite a este tipo de actos legislativos o de reformas constitucionales. Y creo yo que, si bien es cierto, existen estos mecanismos de participación ciudadana, es muy difícil implementarlos. Ya tenemos, por ejemplo, la experiencia de la consulta popular, que es otro mecanismo de participación ciudadana contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política. La consulta popular, que es para anticorrupción, que la lideró en ese entonces Verde con Claudia López, para lo único que sirvió fue para que Claudia López sea alcaldesa de Bogotá, y que a pesar de que tuvo 84 votos en el Senado de la República y 11.400.000 votos en la mayoría de las preguntas, hoy seguimos teniendo índices de corrupción impresionantes, no solo en Colombia, porque Colombia perdió casi que 5 puntos en el ranking mundial de percepción anticorrupción. Es un ranking que se clasifica a los países más corruptos, y Colombia se encuentra en el punto medio de 180 países. Colombia se encuentra en el puesto 92 con un puntaje de 39. Es grave porque este gobierno, por ejemplo, había vendido, o más bien las demandas de la sociedad colombiana es que se luche contra la corrupción, que según la Contraloría General de la República, casi que afecta 50 billones o pesa 50 billones que se roban los corruptos y que le quitan a las obras sociales, a la educación, a la salud y todo lo que nosotros conocemos en Colombia. Entonces, creo yo que los mecanismos están. Nosotros hemos implementado, digo yo, 4 asuntos importantes que quiero resaltar dentro de la lucha para demandas sociales. Lo primero que hemos buscado siempre es participar en todos los escenarios de las consejerías que existen, tanto a nivel municipal como a nivel departamental o nacional. Lo segundo es haciendo uso de la movilización social. Siempre ha permitido establecer mesas de diálogo, especialmente para exponer no solo la problemática, sino también las soluciones. Creo que ese ha sido un instrumento que desde hace 15 años hasta ahora lo venimos practicando, y ha dado buenos resultados porque priorizamos la problemática
la discutimos y trazamos hojas de ruta con el gobierno nacional. Algo que nos parece muy importante, que son el uso de los instrumentos judiciales o jurídicos a través de acciones populares, de las tutelas, para exigir los derechos. Lo probamos, por ejemplo, aquí en Nariño, para exigir el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en lo referente a la conectividad vial, especialmente lo contemplado en la vía Timbio-El Estanquillo, que tuvimos que llegar a acciones populares, a demandas sociales, para que el gobierno priorice un proyecto tan importante como es el de la conectividad vial. Y creo yo que el tema del Congreso de la República, que me parece que es un espacio muy, muy importante, en el cual no solo hemos buscado a través de la experiencia abrir las puertas para que desde el control político nosotros podamos invitar a voceros, a representantes de comunidad para que expresen sus demandas. Yo creo que soy el senador que más audiencias públicas hemos realizado. Este es un mecanismo muy importante que la sociedad no lo está utilizando correctamente, en el cual no es la voz del senador la que solo se expresa desde los diferentes medios, sino que es la voz de la ciudadanía, es la voz de la comunidad, la que termina desde el centro del país expresándose y buscando respuestas del gobierno nacional y, por qué también no, de la comunidad internacional. Este es un espacio que quiero resaltar, porque no solo con los problemas de Pastos y Quiacingas, que hubo una movilización hace alrededor de 6 meses, tal vez, por la voladura de los puentes internacionales en Rumichaca y puentes que comunican con el Ecuador, y Nariño y Putumayo, sirvieron para visibilizar la problemática y exigir soluciones, así como, por ejemplo, algo que nos pareció un gran logro, el tema de la comunidad Wayuu, que estaba sujeta a desalojos ya por órdenes judiciales, y gracias a las audiencias públicas, a exigir el cumplimiento de la sentencia T-302, logramos que el Estado reconozca los derechos a la territorialidad, y hoy afortunadamente por lo menos ya algunas comunidades están protegidas, y buscamos de que ese derecho conseguido se amplíe a otras comunidades. Nos preocupa muchísimo que la comunidad está desinformada, está tomando decisiones prácticamente, bueno, varias cosas que me preocupa la participación ciudadana. Primero, la desinformación, que la mayoría de gente hoy se está informando solo por redes sociales. Ya casi no lee prensa escrita, muy poco noticieros serios o de televisión, independientemente de las críticas que existan. Sin embargo, creo yo que existe mayor exigencia para los medios de comunicación. Por ejemplo, estaba revisando los datos que las personas hoy se informan de redes sociales, o sea, 70 de cada 100 se informan en redes sociales, y la mayoría se informa por redes, por Facebook. Asunto que es preocupante, porque nosotros conocemos cómo se mueven esas redes, y muchas de esas informaciones son falsas, o se tergiversa la información, o también la información no está contextualizada. Y algo también que es muy preocupante es la falta de que la comunidad se empodere de esos mecanismos de participación ciudadana. El abstencionismo en las elecciones, siendo el voto uno de los mecanismos de participación ciudadana que están en la Constitución, sin embargo, la gente, el abstencionismo, casi que es la mitad de la población nomás participa, de los aptos para votar, y lo vimos ahora que se eligieron consejos de la juventud, consejos juveniles. De los 11.700.000 jóvenes que estaban habilitados para votar entre 14 y 28 años, tan solo 1.4 millones participaron, una participación demasiado baja. Entonces la pregunta es, ¿quién está tomando las decisiones? Si bien es cierto, los mecanismos están y se generan unos instrumentos para la política pública, pero finalmente la legitimidad del proceso está en tela de juicio debido a esa poca participación, y en otros espacios nula participación, porque creemos que a veces los alcaldes o los gobernadores hacen convocatorias para
este tipo de reuniones y buscar generar instrumentos públicos. Sin embargo, no se, no se dan las cosas como quisiéramos que fuera el ideal de que la comunidad participe y que participe de manera informada. No sé si dejamos ahí y dejamos un espacio para preguntas o cuánto tiempo tenemos. Nos podríamos quedar emocionados aquí mucho tiempo. Entonces, no sé si el Taita Julio quiere adicionar algo a lo que a los valiosos aportes del doctor Richard o iniciamos con preguntas. Sí, no, pues de mi parte, muy atento pues a la intervención del doctor Richard, pero sí de pronto para poder resolver algunos temas que entre estudiantes y docentes pues hayan inquietudes, pues pensaría que nos vayamos a las preguntas. Entonces, estamos atentos. No sé si alguien desea formular alguna pregunta. Invitamos a nuestra directora de curso también a que formule alguna pregunta así, si así lo ve pertinente. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profe. Fuerte y Cordial claro. saludo. Muchas gracias. No, yo también aquí muy atenta al saber que nos comparten los dos invitados expertos. Primero, pues gratitud por aceptar la invitación a este espacio con estudiantes del curso Políticas Públicas, son estudiantes del programa de Psicología, cuyo propósito es precisamente que podamos fomentar y analizar estas necesidades frente a la participación, ¿no? A esa participación autónoma, decidida, reflexiva frente a todas las problemáticas que creo que ustedes nos dan cuenta. Uno a veces desde la academia se distancia de, sobre todo en términos de política pública, de la verdadera dinámica que ocurre precisamente para que ustedes lo establecían las luchas en torno a que esto llegue a un documento, ¿no? Más allá de pronto de acciones independientes, es cómo esto puede impactar en acuerdos o en políticas que generen estos beneficios. Entonces, pues yo agradezco la gestión que ha hecho la red docente para esta web, para este espacio. Agradezco las voces del Taita Julio y del senador Richard. Y pues invito a los estudiantes del curso precisamente para que también planteen sus inquietudes, tengan muy en cuenta que estamos en el marco de entender políticas públicas en torno a qué hay que replantear, qué hay que ajustar y nuestro accionar desde la psicología en torno a esa movilización de comunidades, de conciencia también ciudadana, ¿no? Entonces, pues esa es mi intervención y pues quedamos atentos también a las inquietudes, comentarios que también haya desde los estudiantes. Muchas gracias, profe Sandra. Su merced, senador, muy amable por todo el panorama breve que nos brinda, pero cierto, o sea, que uno muchas veces no lo ve en esa dinámica dentro del Congreso, dentro de la normativa. Desconocemos la Constitución, desconocemos muchas veces nuestros derechos, nuestros deberes. Hoy están tímidos los estudiantes. Ah, bueno, acá ya tenemos una manito levantada. Sí, Quinti, adelante, Quinti, te escuchamos. Sería bueno presentarse de qué región están, porque sé que hay de varias regiones del país. Sí, señor. Quinti, te Quinti, escuchamos. disculpa, no te estamos escuchando. Tienes el Tienes el micrófono. micrófono apagado. Ya. Sí, sí, ya. Buenas noches, ¿cómo están? Un grato saludo para ustedes. Muchas gracias por este valioso espacio.
a los dos invitados también. Gracias, Paisito, por los aportes que han plasmado también, digamos, en este proceso. Y pues a las tutoras también de la UNAD. Algo muy importante que quiero resaltar que ahora comentaba el Taita Julio es que de verdad que como estudiantes de psicología nos hacemos muchos interrogantes y digamos, cada día surgen muchos sentires, se puede decir, en cuanto a lo que son las políticas públicas y también en las políticas públicas en nuestros territorios. Bueno, pues presentarme primero que todo, como decía el doctor Richard, pues mi nombre es Quinti Iles, soy indígena del pueblo Pasto también, del municipio de Iles, y pues hago parte también del resguardo. Sí, he tenido la oportunidad de ver al Taita Julio en persona en algunos encuentros allá en el Refugio del Sol y pues estoy muy agradecido porque cuando he estado allá me han atendido de una manera muy bonita y me he sentido con esa hermandad tan grande del pueblo de Quillacinga en el Refugio del Sol. Y pues quería resaltar como algo que usted decía de mucho valor, Taita Julio, y es que las políticas públicas desde el territorio siempre van conectadas a a ese, a ese sentir y a ese corazón que es el territorio. Territorio para los pueblos originarios es, lo que usted decía, es un sujeto de derechos, es la madre tierra, es la madre, digamos, la madre luna, el padre sol, todo lo que vamos, que están piedras, tienen vida, todo tiene vida y por eso es muy importante que que le demos ese valor a la madre naturaleza en las políticas públicas, porque a veces se quedan, o sea, hay aspectos muy valiosos en las políticas públicas, pero hay veces en los artículos, los decretos, pero a veces se quedan cortos en torno al territorio. Por eso muchas veces suceden proyectos extractivistas y no hay una consulta previa adecuada o muchas veces simplemente se hace o se impone y son cosas que de verdad que son supremamente delicadas porque el territorio, si bien es el lugar sagrado del pueblo originario o de la comunidad que esté en ese espacio, en ese territorio, también es un dador de vida de todo el mundo, porque a veces es muy triste ir a unos territorios y ver que ya no hay agua potable y siendo espacios naturales. Y a veces comentan los pueblos, los líderes comunitarios o los taitas o las mamas que ya el agua se ha contaminado por proyectos extractivistas precisamente que no tuvieron en cuenta a los pobladores y a las leyes de origen. La ley de origen es la ley que debería de verdad la humanidad tener muy en cuenta, porque la ley de origen siempre está ahí, es la que está en el espiral caminando y es la que permite que haya un ordenamiento natural. Entonces llega el ser humano y desordena, a veces pensando que somos los dueños y amos de todo, ¿no? Y cuando uno ve precisamente en el Congreso, en vez de buscar soluciones muchas veces en los congresos, lo que se busca es como desunir, fragmentar más. Se puede ver incluso en candidatos presidenciales que hablan de que si quedan de presidentes ya los indígenas ya no cabemos aquí en la ciudad o simplemente nos van a reprimir si hacemos una manifestación en justo derecho. Entonces son cosas, entonces yo me pregunto como estudiante de psicología y como futuro psicólogo, ¿cómo arraigar mi territorio con las bases y con lo y con el caminar y el trasgregar que estoy haciendo como psicólogo dentro de la universidad? Me pienso eso todos los días porque
porque los aportes como psicólogos comunitarios, pues debe ser ese, ¿no? Como brindar ese acompañamiento y también escuchar a nuestros mayores y aprender de ellos, porque si no va a ser muy difícil. Y pienso que la humanidad debe reconocer también estos saberes ancestrales en los colegios, en las escuelas. Se debe enseñar que la es madre naturaleza, no es un recurso de explotación. Entonces, eso quisiera pues como compartir y agradecer también a los invitados por sus aportes. Paisito, muchas gracias. Gracias, Quinti, por tu valioso aporte. ¿Alguien más que quiera participar? Mónica, Profe, bienvenida. ya, profe, disculpe, antes de Mónica hay una estudiante que hizo una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, ¿de qué manera las políticas medioambientales nacionales se están alineando con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia ante la OCDE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? La pregunta la realiza nuestra estudiante Karen Rodríguez Duarte. Entonces, invitamos a nuestros expertos, quien quiere dar respuesta a nuestra estudiante. Bueno, pues yo creo que un poco desde el ámbito institucional y conociendo justamente en esa dinámica y en ese flujo de la política pública y las interacciones, digamos, sistémicas del Estado colombiano, pues de pronto quien tiene mayor conocimiento de cómo se están desarrollando esos procesos es el doctor Richard, ¿no? Sin embargo, yo sí le podría comentar un poco cómo esos procesos de alineación de las políticas, digamos, interestatales están llegando a los territorios y podría compartir un poco la experiencia que nosotros hemos tenido. Eh, y nosotros hemos sido pues un poco o bastante críticos, ¿no? Frente al ejercicio y a la forma, al ejercicio y a la forma en cómo nuestros territorios están siendo articulados un poco a ese orden global y a esos procesos de diálogo y concertación de la política pública nacional e internacional. Nosotros hemos planteado que, bueno, hemos sido un poco prudentes, pero también sospechosos de las intenciones con las cuales muchos ejercicios e intervenciones están llegando a nuestro territorio. Por ejemplo, hoy observamos con mucha preocupación la avalancha de proyectos nacionales y especialmente de proyectos financiados con recursos de cooperación internacional que están llegando especialmente a territorios estratégicos y con características ecosistémicas como lo es la Laguna de la Cocha. Vemos con preocupación porque en muchos proyectos e iniciativas eh, que en ese camino y en ese tránsito para que lleguen al territorio se disfrazan o se ocultan los financiadores en agencias de cooperación. Y cuando llegan los recursos o los proyectos al territorio, nosotros planteamos las siguientes preguntas. Primero, ¿quién está financiando? ¿Quiénes son los que están colocando los recursos, por ejemplo, para que en nuestros territorios se lleven a cabo procesos de restauración, de recuperación y de conservación de los territorios y de los ecosistemas? Segundo, también, ¿cuál es el lugar de las comunidades indígenas y campesinas? Y en el caso nuestro como pueblo Quillacinga, ¿cuál es nuestro lugar frente a la toma de decisiones en los proyectos y en las iniciativas de inversión que que focalizan pues a nuestros territorios? Y en ese sentido planteamos nosotros, bueno, ¿cuál es el esquema de gobernanza que un poco este modelo de proyectos está también desarrollando en los territorios y en las comunidades? Em, y en ese sentido también, pues, hemos advertido, ¿no?
frente a estas preocupaciones, y es que nuestros nuestros territorios que se encuentran, a pesar de del cambio climático, digamos, de sus consecuencias, de la contaminación evidente un poco y la degradación ambiental, pues nosotros lo que observamos es que en buena parte de nuestros territorios aún existe, digamos, el equilibrio y el orden natural. Es decir, por ejemplo, la importancia de los páramos sazonales y los páramos zonales, que son protegidos por las dinámicas comunitarias, pero también por las barreras naturales del territorio, pues nos permiten tener, digamos eso, ¿no? Un patrimonio de importancia estratégica que ha sido focalizado y un poco comprendido por estos procesos de intervención desde la cooperación internacional como lugares estratégicos. Y a la conclusión que nosotros hemos llegado y hemos dicho es que nuestros territorios están pagando el pasivo ambiental eh, a través de estos proyectos, están pagando el pasivo pensional que los agentes, empresas y multinacionales que contaminan y producen el CO2, pues buscan hacerlo, pues buscan pagar ese pasivo pensional, perdón, a través de esas estrategias. No es solamente la venta de bonos de carbono, no es solamente, digamos, esas estrategias también de orden global y transnacional las que tocan el orden, el equilibrio y la autonomía de las comunidades y de los pueblos en las decisiones fundamentales de los territorios. Entonces, en los territorios estamos observando eso, que hay una avalancha de proyectos, que hay una avalancha de recursos que están trastocando un poco las dinámicas comunitarias, y bueno, pues hay que ver nomás las experiencias de otros territorios y de otras comunidades que se han volcado pues al asistencialismo y al paternalismo de la cooperación internacional. Ahora, sí habría que plantearnos pues el resto de la pregunta en relación de cómo esas iniciativas están articuladas en el orden estatal y en el orden un poco global. Finalmente, también en relación con lo que planteaba el compañero Inti, yo creo que es interesante plantear a raíz un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido con este proceso de la Declaratoria de la Cocha como sujeto de derechos. Vale la pena generar pues algunas preguntas, ¿no? Preguntas que de alguna manera pues obviamente en este espacio no podrán ser respondidas, pero sí que nos plantearán algunos caminos para poder entender, por ejemplo, o resolver esa gran incógnita acerca de cuál es el lugar que ocupan los pensamientos de nuestros abuelos, de nuestros mayores, cuál es el lugar que ocupa la ley de origen, la ley natural, en el proceso de la formulación de la política pública. Y es ahí donde hemos encontrado nosotros ya desde la experiencia bastantes retos por una parte, pero también, bueno, desafíos y cuellos de botella y puertas cerradas, y discusiones y debates que nos han llevado digamos, a plantear, incluso pues a estar en conflictos acerca de cómo entender, por ejemplo, el tema de la autoridad ambiental en el territorio. Eh, y en este sentido, por ejemplo, con la Corporación Autónoma de Nariño, con Corpo Nariño, hemos tenido discusiones acerca de cómo entender el rol de la autoridad indígena como autoridad ambiental, pero además de eso, el fundamento, el pensamiento que permite y que orienta el rol de la autoridad indígena. Y es ahí donde, por ejemplo, en esta lógica antropocéntrica, centralista, institucionalista de la política pública, esos fundamentos, los fundamentos del pensamiento propio, los fundamentos de la ley de origen, como mencionaba también el compañero, de la ley natural, pues no encuentran espacio, y es ahí donde tenemos discusiones que nos han llevado pues a profundizar un poco más en la necesidad y en el ejercicio de promover y proponer esquemas de gobernanza participativos que justamente permitan que estos otros enfoques de la política, de la cosmopolítica, pues sean viables en cada uno de nuestros territorios. Gracias.
Señor sabe mucho, bueno, que nos hablan desde el Bueno, corazón. yo quiero hacer unos comentarios frente a la pregunta que me parece muy importante, porque la agenda del gobierno nacional y gran parte de su Plan Nacional de Desarrollo contempla la parte de la vida como prioridad, el medio ambiente y el ordenamiento del territorio en torno al agua. Frente a esos ejes estratégicos del plan, se han venido desarrollando algunas tareas por parte del gobierno nacional, o acciones más bien, que si bien están enfocadas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, creo yo que no se ha logrado los objetivos planteados. Y parto de algo que nos da un dato en el 2024, la deforestación en Colombia. Si bien es cierto, el discurso del presidente ha estado centrado en combatir el cambio climático, hay un dato, incluso quiero recomendar un libro porque lo terminé de leer apenas, es este libro, Cambio Climático y Transición Energética, donde se hace un análisis bueno, hay más libros sobre el tema, pero este es uno de los que terminé de leer y habla de que el aporte de Colombia en gases de efecto invernadero no pasa del 0.5% del total mundial, y solo el 3% de esos gases de efecto invernadero, el 2%, perdón, viene por combustibles fósiles y el 3% es por deforestación. El año pasado tuvimos un récord, un incremento con relación al 2023 del 35% en 113.608 hectáreas deforestadas. Uno de los graves problemas que tiene Colombia es la deforestación. Si bien es cierto, se pueden estar haciendo algunos esfuerzos en cambiar la matriz energética, que es preocupante además, porque nosotros prácticamente nos vamos a volver dependientes, importadores de gasolina, ACPM y gas, que en los próximos 40 o 50 años la humanidad seguirá demandando, y Colombia, por supuesto, también lo seguirá haciendo. Entonces, creo yo que si bien dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo están contemplados algunas acciones para ajustarse a los objetivos de desarrollo sostenible, estas acciones han tenido Profe, se le fue la voz al doctor Richard. Quedó la pantalla congelada. Sí, parece que se fue la señal. Bueno, mientras el doctor retoma, démosle la palabra a la estudiante Mónica, quien había levantado la mano. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. No, creo que la pregunta de la compañera fue tan pertinente y tan amplia que cualquier duda que yo pudiera tener, el tema fue abordado de manera muy amplia y muy profunda y concisa. Sin embargo, yo sí quería también exactamente lo que el doctor estaba hablando cuando perdió la señal. Me parecía muy importante, muy interesante el punto de vista que ellos tienen con respecto a los lineamientos que se están tomando con el Plan Nacional de Ordenamiento. Qué tanto nos beneficia, qué tanto nos perjudica, siendo ellos desde la territorialidad que pueden experimentar de primera mano los beneficios versus los perjuicios. ¿Qué tanto nos puede a nosotros perjudicar esa transformación que se pretende hacer con respecto a la forma como nos vamos a alimentar energéticamente? Entonces, creo yo desde mi punto de vista, y me perdonan la ignorancia, que no nos hemos preparado y nos estamos dando como un salto al vacío. Y de alguna manera yo hacía
un aporte con respecto a lo de a lo del extractivismo. No podemos satanizar el extractivismo de una manera tan drástica porque, a ver, yo conozco muy poco, pero lo poco que conozco sobre empresas que han tenido esa oportunidad, ellos tienen que hacer unas reparaciones a nivel ambiental al momento en que se cierre el proyecto. Eso, infortunadamente, la mayoría de los daños irreparables que tenemos son de todo lo ilegal, de la minería ilegal, de los grupos ilegales, y ahí sí no hay manera como de entrar a hacer ningún tipo eh, de veeduría con ellos porque infortunadamente la ley para algunos como que no ampara, no cobija, no rige. Pero sí me interesa mucho la posición de, por ejemplo, de los habitantes del territorio. ¿Qué ven ellos con respecto a se me escapa el nombre en este momento, las divisas que deja, mm, por ejemplo, el extraer carbón? Eso tiene el nombre de regalías. ¿Qué tan beneficiados se ven ellos con las regalías? Si eso realmente llega al pueblo, si para ellos eso genera empleo. mm, a ver, yo tuve la oportunidad de ir alguna vez a Ladrumo y allá las personas que servían el tinto hace más de 10 años tenían un empleo de más de 5 millones de pesos, que diría yo que es un monto muy importante para una persona que está en el campo y que generalmente no ha habido mucha oportunidad en cuanto a educación y etcétera. No quisiera pues alargarme mucho en el tema y creo que ya lo estoy haciendo, Solo, pero sí, solo quería sí me complementar parece muy interesante. Allá, por ejemplo, las personas que hacían aseo mm, tenían muy buenos, devengaban muy buenos salarios, aparte tenían, mm, les daban prima de calor, daban prima de lejanía, y ese tipo de empresas tienen que hacer una recuperación ambiental antes de irse. Entonces, mm, creo que eso de manera bien manejada le trae al país muy buenos recursos, pero él abrió la intervención con un tema que creo que es el que nos compete a todos los colombianos por encima de cualquier pensamiento, y es que mientras esté presente em, es que, ¿cuál es la palabra técnica? Mientras sigan robando tanto, Colombia no va a tener capacidad mm, en ninguna riqueza natural para podernos sostener. Pero la riqueza es inmensa. Desafortunadamente, se nos han robado el país. Ese era mi aporte. Muchas gracias por tu valioso aporte. Ya tenemos nuevamente la conexión del doctor Richard, que va a hacer el cierre a la pregunta que estaba dando respuesta. Lo escuchamos, doctor, no tiene cámara, pero lo escuchamos con atención. Doctor Richard, lo escuchamos. Yo creo que se le volvió a ir la voz al doctor Richard porque no lo veo conectado No, tampoco. sí está conectado. Doctor, ¿tiene apagado el micrófono? Doctor Richard, ¿nos escucha? Profe, yo tampoco lo veo conectado. Yo lo veo conectado al final, pero ya le estoy escribiendo.
No sé si otro estudiante tenga alguna pregunta o algún comentario que hacer. Listo, ahí creo que está bien. Ahí sí, ahí lo escuchamos, doctor. Vale, solo cerrar tres cosas en el enfoque de lo sostenible. Yo quiero comentar una experiencia porque a veces el idealismo también nos puede llevar a cosas imposibles. El desarrollo sostenible involucra tres conceptos fundamentales: el ambiental, el social y el económico. Hay que partir de una realidad que las comunidades necesitan generar ingresos económicos para sus necesidades. Estamos en una sociedad capitalista y dentro de esa sociedad capitalista las mínimas condiciones de vida deben ser garantizadas. Y bajo ese concepto, a veces los idealistas o el falso ambientalismo que se llama nos lleva a extremos que incluso llevan a sacrificar a comunidades en torno a las necesidades básicas sociales y sobre todo en zonas donde tenemos gran influencia o cercanía a las ciudades capitales, como es el caso de Pasto, como es el caso de comunidades indígenas o comunidades campesinas cercanas a Túquerres o Ipiales para el departamento de Nariño, o lo mismo pasa en comunidades cercanas a Bogotá, como gran ciudad. Entonces, lo que nosotros hemos buscado a través de la experiencia es que tiene que haber un equilibrio entre lo ambiental, lo social. Siempre debemos buscar garantizar la educación, la salud y también la parte económica como parte fundamental. Y de ahí que centramos siempre nuestro trabajo en esos tres conceptos que, si bien es cierto, lo contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo contempló las Naciones Unidas, es un trabajo que nosotros hemos venido realizando durante los últimos años y nos ha permitido trabajar. Por ejemplo, se ha culpado tanto a la agricultura como a la ganadería como los grandes contaminantes. Y es el caso que en ganaderías se ha creado la Mesa de Ganadería Sostenible a nivel nacional como un espacio para la formulación de política pública que permita tener una actividad mucho más benévola con el medio ambiente o que no sea tan contaminante o que busque retribuir en cierta manera los daños ambientales que se podrían tener. Incluso investigaciones han llevado a que pueden capturar más carbono algunos pastos, algunos árboles, algunos arbustos incluidos dentro de los mismos sistemas productivos. Creo yo que el idealismo nos puede llevar también a los extremos y esos extremos finalmente terminan afectando a las comunidades. Y lo otro, que se vienen tomando decisiones a espaldas de las comunidades. Si bien es cierto, están los mecanismos de participación ciudadana, muchas de las acciones que se vienen desarrollando en los territorios no están siendo consultados. Se utilizan a las comunidades para validar o para legitimar algunos instrumentos, pero realmente cuando ya necesitamos que esas políticas o que esos recursos lleguen a los territorios, finalmente no los tenemos. Hay varios planes. Está, por ejemplo, el COMPES de crecimiento verde, que me parece algo importante. Están, por ejemplo, los bonos de carbono, que también son unos instrumentos internacionales y bajo eso simplemente se ha convertido en manejo de recursos económicos que terminan en algunas organizaciones, algunos dirigentes, pero finalmente no termina impactando en las comunidades, que es lo ideal. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta, por esa pertinencia también del 30 de julio en esta presentación. No sé si la profe Lady quiere hacer alguna conclusión. La escuchamos. Sí, sí, señora. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? A la red también del curso de Políticas Públicas y a nuestros estudiantes también muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí conectados. Primero, quiero darle las gracias a nuestros invitados por acompañarnos hoy, compartir generosamente sus conocimientos y expectativas pues en este campo. De verdad que su participación ha sido muy valiosa para enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes, inspirarlos a reflexionar y profundizar en los retos y oportunidades que enfrentan pues nuestra sociedad. Como conclusión podemos decir de que el buen vivir se entiende como una forma de vida
que prioriza la dignidad humana, el equilibrio con la naturaleza y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios. También entender, pues, de que el territorio no es únicamente un espacio físico, sino también un lugar que viene cargado de identidad, de memoria, de relaciones afectivas, prácticas culturales también, que influyen directamente en cómo las personas construyen sus proyectos de vida. Yo pienso que las políticas públicas, por su parte, también cobran sentido y legitimidad cuando nacen desde abajo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando integran la voz de los diferentes actores sociales y reconocen pues la diversidad de las realidades presentes en dichos territorios. Por último, quiero agregar de que el buen vivir es el resultado de una relación armónica, pienso yo, entre el territorio, la participación ciudadana y las políticas públicas. Por eso es tan importante que cuando la comunidad se reconoce como agente de cambio y el Estado se compromete también a escuchar, a acompañar, a construir, se generan transformaciones profundas que promueven la equidad, el bienestar integral y el fortalecimiento del tejido social. Esas serían pues como mis conclusiones. Quiero también agradecer a los estudiantes que también nos acompañaron el día de hoy y a nuestros invitados, a nuestra directora Sandra y al demás equipo de políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un valioso espacio de aprendizaje donde realmente conocemos cómo se dan las dinámicas en participación, en incidencia, cómo realmente se sienten los territorios el buen vivir. Y considero que esto es lo que buscamos en estos escenarios de no solamente nos vamos a los conceptos teóricos que encontramos tal vez en la bibliografía, ¿no? que estudiamos, sino que lo vemos ya cómo se da en la realidad. Y considero que nuestros dos participantes nos han esbozado de una manera muy clara y muy valiosa cómo nosotros podemos gestionar esos espacios de participación. Una de las estudiantes preguntaba cuál es nuestro quehacer como psicólogos y creo que nuestra tarea es muy grande. El doctor Richard mencionó muy claro la baja participación en uno de los mecanismos tal vez más importantes que es el de elección, ¿no? El de las votaciones, y es un derecho que tenemos para participar y no lo hacemos. Entonces, como desde nuestro rol como psicólogos, podemos incidir también en esa conciencia social y ciudadana para que ejerzamos realmente nuestros derechos. Y también tocó un tema muy importante y es la desinformación, ¿no? Que uno a veces pensaría que estamos demasiado informados con todo el tema de redes, pero realmente tal vez no discernimos de toda esa información que recibimos, cuál es la que realmente es valiosa y cuál no, y de pronto se filtra mucha información que no es real, ¿no? Frente a lo que nosotros estamos viviendo. También felicitar al Taita Julio por esos procesos que ha venido desarrollando en el territorio y cómo liderando desde estos espacios sociales, comunitarios y además indígenas, que para nuestros dos ponentes que vienen de comunidades indígenas, sabemos que no es fácil, ¿no? No es fácil porque si bien son comunidades tal vez que han sido un poco más olvidadas, pero ejercen ese derecho y también lo han ejercido desde esas políticas que les ha brindado estos espacios. Al doctor Richard también felicitar por su trayectoria. Nos ha mencionado muy bien cómo ha sido un líder, ¿no? Desde el sector rural y un líder desde su población, y gracias a ese liderazgo, a esas movilizaciones que ha liderado, como él nos mencionaba, año tras año, pues hoy lo tenemos como senador, y esto
realmente pues nos enorgullece, ¿no? Porque es trasladar como de esos, como diría yo, ver ahora desde otro punto de vista, desde otro horizonte, porque ahora ya está en un espacio donde puede incidir de una manera más puntual sobre los derechos y la defensa de nuestros territorios y nuestros intereses, y felicitar también por ese liderazgo que ha hecho desde su rol en todo esto de soberanía alimentaria, que también es supremamente valioso. Entonces, felicitarlos, muchísimas gracias por este valioso espacio y seguimos Yo solo quiero completar con algo. Janet, regálame un minuto para completar algo que me Tranquilo, parece doctor. importante. Cuando uno revisa primero que nosotros tenemos unos instrumentos de planeación que tienen que mejorarse en Colombia. Resulta que los planes de desarrollo municipales y departamentales se formulan por los alcaldes y los gobernadores en un periodo. Por ejemplo, el actual gobernador del departamento de Nariño tiene un periodo, tiene un plan de desarrollo para el 2023 hasta el 2027. Y ahora se elegirá un nuevo presidente el próximo año y ellos formularán un plan de desarrollo nuevo con otras prioridades. Hay una traslapación de planes que impide darle continuidad a la política pública general, porque hay que considerar que los planes son los que contemplan las líneas estratégicas de inversión o de trabajo de los gobiernos. Y mientras no se corrija eso, seguiremos teniendo errores de planeación. Y dos, finalmente, cuando uno hace mesas de trabajo, participa en los consejos, hace planes de acción, incluso cuando revisa los planes de desarrollo de los municipios o el departamento, son unos libros súper gruesos, 200, 300 páginas. Y a los mecanismos de seguimiento y evaluación solo dedican 3 o 4 páginas, las 3 últimas, y nadie les presta atención. Creo yo que la gran debilidad para el cumplimiento de todos esos ideales o todos esos posibles que se contemplan en los planes está en esos mecanismos de seguimiento y evaluación. La gente participa muy juiciosa, por ejemplo, en los diálogos vinculantes que se crearon para formular el Plan Nacional de Desarrollo, pero después de ahí nadie le hace seguimiento a qué fue lo que quedó plasmado y cómo ha ido evolucionando esas metas contempladas en esos planes. O sea, creo yo que se necesita mayor compromiso de las comunidades que participan en esos ejercicios para que realmente lo que quedó plasmado, lo que quedó escrito, llámese cualquier plan de desarrollo o los planes decenales, los planes bianuales o cuatrianuales que se crean tanto en las universidades o en los entes territoriales, finalmente no se hace seguimiento y quedan como letra muerta, y eso es lo que nos preocupa, porque lo que nosotros queremos es que los espacios de participación no se conviertan en un desgaste comunitario. Por eso de pronto la poca participación de la gente a veces dice, ¿yo a qué voy? De pronto incluso dicen, voy a perder el tiempo en esos ejercicios, no participa y terminamos perdiendo la credibilidad de unos instrumentos que son válidos y que pueden servir para sacar adelante nuestras sociedades y nuestra comunidad. Muchísimas gracias, doctor. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Honrados de tenerlos hoy aquí, felices de contar con sus aportes. Muchísimas gracias a todos por la participación. Dejamos grabado la web, les compartiremos la grabación también para los estudiantes que no se conectaron. Muchísimas gracias y bienvenidos siempre a UNAP. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, muy amable.